¿Qué tal, profesor? Este es el proyecto de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, presentado por el equipo 4, con los integrantes Jorge Armando Valle Avilés, Emiliano Alonso Moreno y su servidor Gael Sebastián Sánchez Navarro. Para iniciar nuestro video vamos a hablar de nuestra tabla de contenido. Como número 1 vamos a tener la introducción. La introducción es fundamental ya que se van a tocar los temas de lo que se va a hablar en el video, como va a ser sistemas de ecuaciones lineales, métodos de operadores, algunos pasos para ellos. Luego vamos a hablar un poco de la transformada de Laplace, ejemplos, algunas aplicaciones y ya por último concluir. Como número 2 tenemos el sistema de ecuaciones lineales. Dentro del sistema de ecuaciones lineales se va a dividir en dos. Vamos a tener las ecuaciones lineales diferenciales, que vamos a tomar las no lineales y las lineales, las homogéneas y no homogéneas, y ya con esto va a ser fundamental para poder pasar ahora sí al sistema de ecuaciones lineales, lo que nos importa. Dentro del sistema de ecuaciones lineales va a explicar las no lineales otra vez y las lineales, para tener un conocimiento todavía más claro y preciso. Ya con esto vamos a pasar al número 3, que van a ser los métodos de operadores. Los métodos de operadores es el tema principal, ya que de eso nos tocó nuestro ejercicio. Se va a resolver a través de este método de operador. Se va a tocar un poco del tema, tanto teórico como práctico, con el ejemplo que se va a resolver y algunos pasos para él. Como cuarto, como mencioné anteriormente, se van a hacer pasos tanto como para los métodos de operadores y alguna explicación de la transformada de Laplace para que se tenga un mayor comprendimiento y se pueda entender mucho más fácil lo que se quiere transmitir y lo que se quiere llegar a concluir. Como paso número 5 se va a llegar a la transformada de Laplace. En la transformada de Laplace vamos a hablar un poco por encima, ya que no es el tema que nos interesa, pero se va a tocar tanto teórico para entender un poco más los puntos que no se llegaron a ver en clase y también para entender en cómo afecta a nuestro tema principal. El sexto van a ser los ejemplos, que va a ser dentro de los métodos operadores. El número 7 van a ser las aplicaciones, que se va a mencionar tanto en métodos operadores como en la transformada de Laplace, simplemente para entender cómo se pueden llegar a resolver los sistemas de ecuaciones diferenciales a través tanto del método de operadores como la transformada de Laplace. Y por último, las conclusiones. Ya para iniciar con el video vamos a hablar así de la introducción. Los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales son comunes en áreas de ciencia, ingeniería y especialmente en circuitos eléctricos, dinámica de fluidos y sistemas mecánicos. Además, en este proceso se requieren herramientas que nos favorezcan a simplificar y encontrar soluciones exactas más fácilmente. Como mencioné en la tabla de contenido, los métodos que se van a abordar dentro de este video van a ser métodos de operadores y la transformada de Laplace. Ambos tienen como objetivo transformar un sistema de ecuaciones diferenciales a algebraico, solventando la solución para un mayor entendimiento. Ecuaciones diferenciales lineales. Bueno, para hablar de una ecuación diferencial lineal, se tiene que saber que es aquella que la función es desconocida y sus derivadas tienen exponente 1 y se multiplican entre sí, ni está dentro de esta función. Por ejemplo, tenemos del lado izquierdo una ecuación diferencial lineal. Como podemos ver, tenemos y a la tercer orden menos 3y al primer orden más 2y igual a 8 por e a la 2x, con su gráfica respectiva, que va a ser una parábola que va a crecer. Del lado derecho vamos a tener nuestro ejemplo no lineal, que va a ser 3y al tercer orden menos y al segundo orden más y al primer orden al cuadrado más 7y igual a e a la x. Esta parábola también va a crecer con intención parecida a la de la lineal, pero no igual. Ahora, pasando ya después del sistema de las ecuaciones diferenciales lineales, se va a mencionar también las ecuaciones diferenciales homogéneas y no homogéneas. ¿Y qué quiere decir esto?
Bueno, dentro de una ecuación diferencial homogénea, tiene un término forzado de 0, lo que esto significa que la ecuación se encuentra en un estado equilibrado. En cambio, las ecuaciones diferenciales no homogéneas, como su nombre lo dice, tendrán un término diferente de 0. Esto quiere decir que tendrá por lo tanto más entradas externas. Para dejar un poco más claro este tema, colocamos dos ejemplos con sus dos formas respectivas. El primer ejemplo va a ser homogéneas. Como se puede ver, se va a tener una forma homogénea, la cual se va a tener que cumplir para que ésta pueda llegar a ser homogénea. Como se indicó, se va a tener que tener un término forzado de 0, como se ve en el ejemplo. Del costado derecho vamos a tener las no homogéneas. En esta parte vamos a tener también una forma en la que se va a tener que cumplir para que también sean no homogéneas, donde también se va a tener otra forma que cumplir para llegar a una solución general, donde va a ser y, x es igual a c1, y1 por x más c2, y2 por x más yp por x. Esto dejando en claro como solución general, ya que en la parte posterior se va a ver la forma en la que se va a tener que cumplir las no homogéneas. Ahora sí, ya para pasar con el sistema de ecuaciones diferenciales lineales, después de haber visto las ecuaciones diferenciales lineales y no lineales, y homogéneas y no homogéneas, se va a tener ya un conocimiento previo para poder llegar a este tema, que ya va a ser un poco más complejo y se va a requerir estos conocimientos previos antes vistos. Los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales son un conjunto de ecuaciones diferenciales que están relacionadas entre sí y tienen una forma lineal. Estas ecuaciones involucran derivadas de una o más funciones desconocidas, las cuales dependen de una o más variables independientes. En esta diapositiva se van a ver un ejemplo lineal y uno no lineal. Donde el lineal, como ya hemos visto, para que se pueda cumplir un sistema de ecuaciones diferenciales lineales, todas sus ecuaciones tienen que ser lineales. Por lo tanto, en el ejemplo que se muestra lineal, se puede observar que todas las x están en su primer orden, tanto como todas las y y como todas las z, y no hay ninguna multiplicación entre ellas. Entonces, esto nos indica un sistema de ecuaciones diferenciales lineal. Ahora, en la parte derecha se va a observar un ejemplo de un sistema de ecuaciones diferenciales no lineal. Esto es un 2×2, en el cual se va a observar una x multiplicando por una y al primer orden, más 3y al segundo orden igual a 0. Y de la parte inferior se va a ver 2y más 3y al primer orden igual a 0. Como podemos observar, la primera regla que podemos llegar a ver de manera sencilla va a ser los exponentes de las x o de las y. Se pueden observar que en la parte inferior sí cumplen los mismos exponentes, pero de la parte superior no. Y la segunda regla que se tiene que llegar a observar es que hay una multiplicación de x por y, en el cual se va a tener que tomar en cuenta, ya que este nos indica de manera seria que no va a haber una multiplicación que va a haber una multiplicación de ellos, por lo tanto no puede ser lineal. También para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales lineales se utilizan diferentes métodos. Algunos de ellos incluyen la transformada de Laplace, como antes había comentado en la tabla del contenido, que se va a tocar un poco por encima, como el método de sustitución y el método de matriz, entre otros. Estos métodos nos van a ayudar para resolver diferentes tipos de sistemas de ecuaciones, pero en este video solamente vamos a tomar el método de operadores y la transformada de Laplace. Para poder resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, podemos utilizar el método de operadores, aunque las ecuaciones no sean del mismo orden. Este método se basa en la eliminación que se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones algebraicos. En nuestro caso, este método reduce el sistema a una sola ecuación diferencial de orden n, con coeficientes constantes en términos de una de las variables. Para poder aplicar el método, es necesario expresar el sistema en términos del operador diferencial d. Esto hace a la ecuación más manipulable y fácil de resolver como si fuera una ecuación algebraica. Así como en los ejemplos,
x doble prima menos 4y prima pasa a ser d cuadrada para x menos 4d para y. Ahora hablaremos un poco por encima sobre los pasos que se siguen normalmente para resolver un ejercicio con este método, aunque se pueden solucionar de otras formas como por sustitución o determinantes y matrices. Más adelante tendremos un ejemplo bien explicado. Para este ejemplo tenemos x' más 2x menos y' igual a 0 y menos 2x más y' menos 3y igual a 0. Lo que haremos es escribir el sistema empleando el operador diferencial de, quedándonos dx más 2x menos 2dy igual a 0 y menos 2x más dy menos 3y igual a 0. Lo que haremos después sería despejar una variable dependiente, en este caso x, de la primera ecuación, de dx más 2x igual a 2dy. Despejando x nos saldría 2dy sobre d más 2. Este despeje lo sustituiremos en la segunda ecuación, quedándonos menos 2 paréntesis 2dy sobre d más 2 más dy menos 3y igual a 0. Con esto conseguimos una ecuación algebraica con términos del operador. Desarrollando esta expresión nos quedaría un trinomio igual a d al cuadrado menos 5d menos 6 igual a 0. Al final factorizamos esto, quedándonos d menos 6 por d más 1 igual a 0. Sacando las raíces nos daría d1 igual a 6 y d2 igual a menos 1. Al final hallaríamos el valor de la otra variable dependiente, en este caso y, de la forma c1 por e a la m1 por x más c2 por e a la m2x, además de su derivada, que sería y igual a c1 e a la 6x más c2 e a la menos x, y su derivada sería 6 c1 e a la 6x menos c2 e a la menos x. Sustituiríamos este valor en una de las ecuaciones originales y simplificando nos daría x igual a 3 medios c2 e a la menos x menos 2 c2 e a la menos x. La transformada de Laplace es una herramienta utilizada para resolver ecuaciones diferenciales que incluyen condiciones iniciales. Esta técnica es ampliamente empleada en el análisis de sistemas dinámicos y circuitos eléctricos. Su nombre proviene del científico francés Pierre Laplace, quien hizo importantes aportes en astronomía, física y matemática, y a quienes se le atribuye el desarrollo de esa transformada, considerada una de las más relevantes en el estudio de ecuaciones diferenciales. Normalmente se presenta con la estructura de la integral definida de 0 a más infinito de e a la menos st por f de t dt. Ahora hablaremos de su aplicación de la transformada de Laplace a un sistema de ecuaciones diferenciales. Al aplicar la transformada de Laplace a un sistema de ecuaciones diferenciales lineales, esta se reduce a un sistema de ecuaciones lineales donde las incógnitas son las transformadas de las funciones solución, por lo que lo hace más sencillo. La solución del sistema se obtiene resolviendo el sistema algebraico lineal y luego mediante la aplicación de la transformada inversa de Laplace. El ejercicio que se nos asignó para resolver fue el número 17, el cual tiene que resolverse por el método de operadores. El primer paso para resolverse es transformando el sistema en términos de los operadores diferenciales, convirtiendo la derivada de x en d por x y la derivada de y en d por y, quedando como resultado d por x es igual a 4y menos 1 y d por y es igual a menos 4x. Después se procede a agrupar los términos de x y y para que así se pueda resolver el sistema por métodos algebraicos, y en este caso se decide usar el método de suma y resta, eliminándose la y, y para esto la primera línea se tuvo que multiplicar por d y la segunda línea se tuvo que multiplicar por 4, quedando como resultado
d cuadrada por x menos 4dy es igual a 0. Y 16 por x más 4dy es igual a 0. En este caso, el menos 1 fue eliminado debido al operador por el cual estaba siendo multiplicado, el cual lo derivó, quedando como 0. La resultante de esta suma fue d cuadrada más 16 por x es igual a 0. Desarrollándola nos quedaría d cuadrada por x más 16x es igual a 0. Y expresándolo en términos de la derivada, quedaría segunda derivada de x más 16x es igual a 0. Quedándonos una ecuación diferencial de coeficientes constantes de segundo orden, la cual se resuelve cambiándose a términos de m, quedando m cuadrada más 16 es igual a 0. Se procede a despejar m para obtener la raíz y nos quedaría m es igual a 4i. Al ser la raíz imaginaria, el resultado se expresaría en términos de seno y coseno. Por ende, la función de x nos quedaría c1 coseno de 4t más c2 seno de 4t. Y después, para poder obtener y, tenemos que sustituir la función que se nos acaba de dar por una de las ecuaciones originales del problema. En este caso se decidió usar la primera ecuación, que es primera derivada de x es igual a 4y menos 1. Para esto se procedió a derivar la función de x que se nos ha dado, quedando derivada de x es igual a menos 4c1 seno de 4t más 4c2 coseno de 4t. Después se procede a sustituir esta derivada en la ecuación, quedando menos 4c1 seno de 4t más 4c2 coseno de 4t es igual a 4y menos 1. Tenemos que despejar la y para poder obtener el resultado. Entonces, el resultado final nos quedaría y, que es igual a menos c1 seno de 4t más c2 coseno de 4t más un cuarto. Los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales encuentran sus aplicaciones en varios problemas que surgen en el sistema del mundo real. Por ejemplo, en el caso de ciencias naturales, en la física, los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales se utilizan para describir el movimiento de partículas y fenómenos como la distribución de calor y la propagación de ondas. En la química, se utiliza para modelar reacciones químicas y el comportamiento de sustancias en soluciones, y en la biología, se aplican en la modelización de interacciones entre especies y en la dinámica de poblaciones. En el caso de la ingeniería, los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales son utilizados para resolver problemas de diseño y control de sistemas. En el caso de la ingeniería eléctrica, se aplican en el análisis de circuitos y en el diseño de sistemas de control. En la ingeniería mecánica se utilizan para modelar el movimiento de sistemas físicos como mecanismos y estructuras. Y en la ingeniería civil se usan para analizar el comportamiento de estructuras y en el diseño de sistemas de transporte. Por último, en la economía, en el cual los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales se utilizan en la modelización de fenómenos económicos como el crecimiento o la estabilidad de una economía. Por ejemplo, en la macroeconomía se aplican en la determinación de variables como la producción, el consumo y el empleo, y en la macroeconomía se utilizan para analizar el comportamiento de los agentes económicos y la oferta de demanda de bienes y servicios. Un ejemplo de estas aplicaciones es, por ejemplo, en la climatización de edificios con varias estancias. Esta aplicación se basa en la ley de enfriamiento de los cuerpos de Newton, que dice el ejemplo: un edificio consta de dos zonas A y B. La zona A es calentada por un calefactor que genera 80.000 kilocalorías por hora. La capacidad calorífica de la zona A es de 1/4 grado Celsius por cada 1000 kilocalorías. Las constantes de tiempo de transferencia de calor son entre la zona A y el exterior 4 horas, 2 horas entre las zonas A y B y 5 horas entre las zonas B y el exterior. Si la temperatura exterior es de 0 grados,
determinar la temperatura de cada zona. Para resolver el problema, llamemos xt y y de t a las temperaturas de las zonas A y B respectivamente, quedando derivada de x con respecto de t es igual a 1/4 por 0 menos x con respecto de t más 1/2 por y con respecto de t menos x con respecto de t más u con respecto de t, donde u con respecto de t es igual a 1/4 grados Celsius sobre 1000 kilocalorías por 80.000 kilocalorías sobre hora, que es igual a 20 grados Celsius sobre hora. De donde conseguimos la ecuación de derivada de x con respecto de t es igual a menos 3/4 x con respecto de t más 1/2 y con respecto de t más 20. Y por otra parte, para la zona B tenemos derivada de y con respecto de t es igual a 1/5 por 0 menos y con respecto de t más 1/2 de x con respecto de t menos y con respecto de t. Y así podremos obtener el sistema de ecuaciones diferenciales de x con respecto de t en su derivada, que es igual a menos 3/4 x con respecto de t más 1/2 y con respecto de t más 20, y derivada de y con respecto de t es igual a 1/2 de x con respecto de t menos 7 décimos y con respecto de t. Los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales representan una herramienta fundamental para modelar y analizar fenómenos dinámicos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas. Su estructura permite describir de manera precisa la evolución de múltiples variables independientes a lo largo del tiempo, lo cual es útil en áreas como la física, la ingeniería, la biología y la economía. Estos sistemas ofrecen soluciones más manejables desde un punto de vista analítico y computacional, facilitando tanto la comprensión teórica como la implementación práctica de modelos complejos.